caracol.com.co y saludo a nuestros panelistas. Está con nosotros el doctor Rodrigo Primi. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Buenas noches, Diana, y buenas noches a los compañeros de la mesa y a los oyentes. Congresista Angélica Lozano, muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña el congresista Jaime Amín. Buenas noches. Buenas noches, Diana, a los panelistas y a todos los amables oyentes. Analista Camilo Granada, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación. Saludo a mis colegas del panel y a toda la audiencia. Pues en segundo vamos ya con la noticia del día, que tiene que ver con el fin del punto más importante, que tiene que ver con las víctimas y la justicia, que ha sido ya comentado por varios de los analistas durante el día, que ha sido explicado por el presidente de la República al tiempo que da la noticia sobre los militares, en el sentido de decir que podrán estos pedir revisión de sus sentencias, que tendrán un sistema de justicia diferencial, que no son equiparables a la guerrilla y que no podrá estar guerrilleros libres y militares presos. Pero antes quiero pedirles una opinión sobre la otra noticia del día, muy importante. La Cámara de Representantes en Colombia ha aprobado la acusación contra el magistrado Jorge Ignacio Pretel. Ha acusado a Pretel ante el Senado de la República, que deberá ahora juzgarlo, establecer si es indigno o no. Y adicional a esto queda suspendido el señor Pretel. Rodrigo Primi, explíquele usted a los oyentes qué significa esto que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República y que entiendo es la primera vez que se logra. Yo creo que es un hecho histórico, hasta donde yo recuerdo es la primera vez que se hace una acusación de un magistrado, o sea que la Cámara efectivamente formula la acusación ante el Senado. Para los oyentes, los magistrados tienen hasta ahora un fuero especial, según la cual no pueden ser juzgados por jueces ordinarios, sino que el procedimiento es el siguiente: si son acusados de un delito o de un hecho que constituye indignidad, entonces el caso va a la comisión de acusaciones. Si la comisión de acusaciones formula un pliego de acusaciones, este va ante la plenaria de la Cámara, y es la plenaria de la Cámara la que acepta o no ese pliego, y entonces se entiende formulada la acusación ante el Senado. En el momento en que queda en firme una acusación, entonces inmediatamente, según el artículo 175 de la Constitución, el magistrado queda suspendido de sus funciones y luego el Senado juzga. Y entonces el Senado puede o simplemente declararlo indigno, con lo cual queda destituido inmediatamente de su cargo, o además de declararlo indigno, declarar que cometió un delito y entonces remitir el caso ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema... Tiene dos instancias entonces. Una es la declaración de indignidad. Y en la otra, si considera que además de ser un hecho indigno es un delito, que sería el caso del magistrado Pretel, porque está siendo acusado de soborno, técnicamente cohecho, entonces eso debería ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, pero ya, digamos, la declaración de indignidad estaría en firme y la Corte Suprema determina si hay delito o no. Si hay delito, pues la persona es condenada penalmente. ¿En cuánto tiempo el Senado debe hacer esta labor de juzgar a Pretel? No tengo los términos claros, pero son términos relativamente cortos, porque precisamente como el funcionario queda suspenso de su cargo, entonces debe definirse rápidamente el juicio por el Senado. Su opinión, Angélica Lozano, que además ha participado de este caso. Bueno, yo me declaro sorprendida. Yo era más escéptica de llegar hasta esta etapa. Por lo mismo es que estoy aquí y no en el Capitolio. Yo estoy recusada, fui una de las 2 recusaciones que prosperaron, siendo parte de la Comisión de Acusaciones. Efectivamente, el procedimiento que acaba de explicar Rodrigo tiene vigente casi 2 siglos y no se había llegado hasta este momento. Recordamos el caso de Samper. En esta misma etapa se precluyó. Es decir, no dio el salto que estrenaremos por primera vez en la historia en el Senado. Allí será una comisión de abogados. Ahí sí será requisito, creo que son 5 o 6 senadores de distintos partidos que ejerzan o que tengan mejor título de abogados, quienes podrán volver a evaluar y a revisar las pruebas que hoy consideró la plenaria
Me cuentan además, porque fue una sesión reservada, es decir, sin transmisión y sin personas distintas a congresistas, que hizo un papel destacado en la exposición el representante investigador Julián Bedoya, que se rechazó la intervención en esta plenaria de la Procuraduría, que ha sido el gran defensor del magistrado Pretel a lo largo de todo el proceso, el mismo procurador o delegado en la viceprocuradora, ni siquiera un funcionario delegado. Entonces, pues vamos a estrenar un proceso, pero yo quiero que no olvidemos que en la Corte Constitucional se estudian las demandas al equilibrio de poderes, y yo creo que esta sea la primera vez que llegue hasta esta etapa. Se muestra que zapatero a tus zapatos, hubo quórum con amenaza de demanda de investidura del valiente y ejemplar representante Navas Talero, y lo que se juega en la Corte es que sea la comisión de aforados, una comisión integrada por gente de calidad de magistrado, quien en el futuro asuma todas las investigaciones sobre aforados, para que no seamos representantes a la Cámara en este procedimiento. 96 a favor, 45 en contra, la votación de la Cámara. Camilo Granada, entonces, su opinión. Yo sí creo que este es un momento histórico, lo decía el doctor Uprime, lo decía la representante de Lozano. Efectivamente nunca habíamos llegado a esta instancia. En el caso de Samper, que es lo más cercano, la plenaria de la Cámara rechazó la decisión de... Lo más cercano a la indignidad de la Cámara. Sí, de acuerdo. Y entonces... La Cámara un poquito se respeta. Pero me parece importante y también un poco simbólico que efectivamente ahora que en el marco de la ley de reforma constitucional de equilibrio de poderes, en el cual se estableció un nuevo sistema, por fin, después de 24 años de no funcionar, desde la Constitución del 91, por lo menos este nuevo esquema que tampoco funcionaba en la Constitución del 86, ahora que le decretaron que era necesario cambiar el mecanismo, los representantes de la Cámara, y saludo esa decisión, decidieron demostrar que efectivamente el proceso, la comisión de absoluciones sí podía ser una comisión de acusaciones y adelantar un proceso más o menos de justicia organizado. Entonces es un canto del cisne al morir, que este procedimiento que se está acabando por fin en Colombia, que va a ser reemplazado por uno que esperamos sea más expedito y más justo y que funcione mejor, en su último gesto lleve al magistrado Pretel ante el Senado. Ojalá sea eso, si me permiten la cucharada, ojalá sea el cierre y no la excusa para tumbar en la Corte, como es la intención del señor fiscal. A eso es a lo que me refiero. Mire, hoy yo vi cómo el fiscal presionaba a los congresistas, y zapatero a tus zapatos, tampoco le correspondía hacer eso. Entonces ojalá sea el cierre y no la excusa para tumbarla. Jaime Amín. Yo he sido muy crítico, Diana, con todo este escándalo, e incluso cuando se conocieron las incidencias de este tema, hice una declaración muy fuerte que pueden consultarla ahí en la página de YouTube. Sí, de mi incluso cuenta. separándose de muchos de sus compañeros. Sí, yo hice una declaración muy fuerte porque incluso pedí, y lo sigo exigiendo además, que se vaya mucho más al fondo del asunto, porque fue realmente un episodio vergonzoso que involucró a otras personas dentro de la Corte. Y si la situación personal del doctor Pretel es que, como hasta el momento se le adelante un proceso y se le lleve y se le concluya, perfecto. Para eso son las garantías procesales y lo demás. Pero seguimos exigiendo que toda esa circunstancia de podredumbre y de lobby y de relaciones non santas al interior de la Corte y de otras cortes, de otros altos tribunales en Colombia, pueda de alguna manera ponérsele una tapa y aprovechar este episodio realmente dramático para que haya una catarsis judicial, porque no puede ser ahora posible, por lo menos yo no soy tan tonto de creer. Yo soy abogado y fui litigante durante 6 o 7 años de mi vida, y entonces ahora no vamos a creer que la responsabilidad de la podredumbre del Poder Judicial es del señor Pretel. No, si es responsable, que lo condenen, por supuesto. Pero es que hay muchas más personas alrededor de esos episodios realmente vergonzosos. Doctor Primni, que es un académico y que además pasó de manera transitoria por la Corte, y no puede ser posible entonces que el otro señor Vargas, que está por allí circulando en la Corte, que hay grabaciones, que además toma un celular de manera subrepticia a grabar, como si no estuvieran entre magistrados sino entre delincuentes. Entonces todos esos son episodios oscuros que avergüenzan
al Poder Judicial y que merecen ser investigados y que además, como lo dice la representante, no debe estar el fiscal por allí haciendo política con eso. No, nosotros hemos sido muy críticos, Diana, frente a todo este tema y ojalá que haya luz al final del túnel, que entre otras cosas viene una especie de hibernación, porque este tema pasa al Senado, pero dentro de 3 o 4 meses, cuando nuevamente se abran, según entendemos, digamos, las sesiones el próximo año. Es lo que yo pienso, no sé. ¿Ahora o queda suspendido cuando el Senado acepte la acusación? Sí, yo estaba revisando, porque como esto nunca ha pasado, entonces pues obviamente... obliga a revisar. Obliga a revisar. Yo leí la Constitución y la Constitución parece, digamos, que es una vez formulada la acusación, pero luego cuando uno ya lee el reglamento del Congreso, lo que sucede es que se pasa la resolución de acusación a una comisión instructora en el Senado, y es cuando esa comisión instructora solicita que el Senado apruebe la acusación antes de hacer el juicio. Yo creía que era un reparto más claro en que el fiscal era la Cámara y el juez el Senado, que sería un reparto de competencias más claro, pero no, tiene que primero el Senado aprobar la acusación y ahí hacer el juicio, y es cuando el Senado apruebe la acusación, entonces todavía no estaría suspendido. Con lo cual Pretel sí podría tomar la decisión de renunciar en este momento. Y debería. Una cucharada. Sí. Efectivamente, esta decisión de la Cámara no implica que suspenderlo, no es esa medida, será una decisión, y yo creo que ya es insostenible, que llegó antes lejos su presencia. Mañana, senadora Amin, 16 de diciembre, ustedes tendrán una candente plenaria, porque mañana, supongo yo, dados los términos y la realidad de la legislatura, recibirán la notificación de la decisión, y mañana debería la mesa directiva y la plenaria misma, y se inaugurará un procedimiento, porque nunca se ha hecho, delegar la comisión de 7 integrantes. Ya verifiqué, son 7 personas con título de abogado y abogada. Entonces, no necesariamente tendrían que citar sesiones extraordinarias. O sea, aquí se viene un tema de voluntad política. Si mañana nombran esos 7, ¿cuándo los 7 pueden rendir ese informe, esa evaluación, para luego ya, y si supongo yo, será menester de marzo o febrero exponer ante la plenaria? Pues importantísima la noticia que se produce hoy en Colombia. Por primera vez el Congreso de la República, el Congreso de Colombia, la Cámara de Representantes acepta el escrito de acusación de la Comisión de Acusación, presenta acusación contra un magistrado, contra el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, por soborno, para que el Senado lo juzgue por indignidad, y de encontrarse que ha cometido el delito de soborno, envíe el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Nos vamos ahora a otra noticia también histórica de este martes, y por eso el debate tiene que ser alrededor de 6 millones de víctimas. Se logró superar el aspecto más complejo de 3 años de negociaciones, el punto 5 de la Agenda de La Habana, relacionado con las víctimas, para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Una parte ya lo habíamos conocido el 23 de septiembre, cuando se dieron a conocer los 10 puntos en el famoso apretón de manos del presidente Santos con Timochenko. En ese momento se habló de la Jurisdicción Especial para la Paz, de sus tribunales, de amnistía e indulto, de unas fechas para firmar los acuerdos, 23 de marzo, de puntos imprecisos como las penas y los sitios de reclusión, que luego generaron diferencias en la mesa. Ahora se dio a conocer el paquete completo de los acuerdos, su componente integral, donde las víctimas se ubican en el centro. En esencia, el nuevo punto acordado consiste en que habrá reparación integral para las víctimas. El gobierno pondrá en marcha las medidas necesarias para lograrlo, y las FARC asumen el compromiso de realizar una serie de acciones reparadoras. Ayudarán, por ejemplo, a ubicar los restos y harán trabajo comunitarios, y habrá reparación material para sus víctimas. No habrá cárcel, pero sí restricción de libertad por los delitos muy graves, que pueden ir entre 2 y 4 años, y los más graves pueden ser de 5 a 8. Y sí cárcel para quienes no confiesen la verdad. Para garantizar que el acuerdo quede sellado, las sentencias que profiera el Tribunal para la Paz no podrán ser modificadas, aunque sí podrán ser sometidas a una revisión de una sala de estabilidad y eficacia que tendrá el Tribunal para la Paz.
Entre otras, los guerrilleros de las FARC podrán hacer política sin importar que haya castigos impuestos por la justicia especial. No habrá amnistía para delitos como genocidio, graves crímenes de guerra, tortura, ejecución extrajudicial o desaparición forzada, entre otros. Una ley de amnistía será la que determine los delitos amnistiables e indultables y los criterios de conexividad, por ejemplo, si el narcotráfico como fuente de financiación lo es. Para militares y policías, la noticia la acaba de dar el presidente de la República. El Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo. Podrán pedir revisión de sus sentencias, lo ha dicho el presidente, no son iguales y tendrán un tratamiento diferencial. Y no se impondrá extradición ni medidas de aseguramiento con fines de extradición por delitos de competencia de esta jurisdicción para la paz. Tal vez esta es la esencia, pero nuestros invitados nos podrán advertir sobre otros puntos, los alcances del acuerdo. Santos acaba de afirmar que queremos hacer una paz amplia, una paz sin odios, una paz sin rencores, una paz que espera reconcilie a todos. No sabemos hasta qué punto otro tipo de personalidades entran en esta posibilidad de revisión de sentencias, como podría ser, por ejemplo, Piedad Córdoba o algunos del uribismo, porque lo que entiendo del discurso tiene que ver exclusivamente con los militares. Primera impresión sobre este acuerdo presentado hoy, que según Humberto de la Calle, a quien se merece el aplauso por lo logrado hasta el momento, no es retórica decir que el anuncio pronostica el posible fin del conflicto. Rodrigo Prime, ¿es así? Yo creo que es una gran noticia. El único matiz que yo introduciría a lo que dijo Diana es que yo no minimizaría los acuerdos anteriores. Es decir, que haya habido un acuerdo sobre participación política, que haya habido un acuerdo sobre desarrollo rural, que haya habido un acuerdo sobre drogas ilícitas, son avances enormes. Antes se decía... Que tenemos 4 de 5. Sí, y esos temas en las negociaciones anteriores con las FARC se decía, esos son los temas duros. Con las FARC nunca vamos a llegar a un acuerdo sobre desarrollo rural porque es imposible. Y entonces que ya hubiera esos acuerdos sobre los temas sustantivos detrás de la guerra es enorme. Eso para nada minimiza el acuerdo sobre las víctimas, que yo también creo que es un gran acuerdo y que es un acuerdo histórico. Uno puede discrepar de este o aquel punto, pero creo que antes de entrar en puntos específicos, yo quisiera ponerlo como en contexto global. Creo que es la primera vez en el mundo que se sienta un Estado que ha cometido atrocidades con sus agentes, que todos lo sabemos, con una guerrilla que también ha cometido atrocidades, también todos lo sabemos, y que en vez de decir pasemos la página, ignoremos todo, ignoremos a las víctimas, ponen a las víctimas en el centro del proceso, permiten que participen, permiten que vayan a La Habana y, como se dice popularmente, le canten la tabla a los negociadores, y luego sacan un acuerdo en donde los dos dicen nos vamos a someter a un sistema de reparación, de justicia. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Esto es histórico. Uno puede discrepar de el punto A, el punto B, pero que se haya logrado eso es enorme. Lo segundo es que es un acuerdo que recoge lo que uno podría llamar las mejores prácticas en materia de justicia transicional. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que no se limita al tema penal. Claro, el tema penal es el que genera más debates, más discusiones, pero si uno mira el acuerdo tiene 5 componentes. Tiene un componente humanitario, de realizar inmediatamente labores de desminado, de búsqueda de personas desaparecidas, etcétera. Tiene un componente de verdad, que es la Comisión de la Verdad, que ya lo conocíamos hace algunos meses. Tiene el componente de justicia, que es el Sistema de Justicia Especial para la Paz. Tiene el componente de las políticas de reparación. Y finalmente, aunque no está incorporado ahí, implícito está el componente de garantías de no repetición, que es que esto solo funcionará cuando haya dejación de armas por las FARC. Es decir, cuando las FARC den la gran garantía de no repetición que puede dar un grupo insurgente, que es su desmovilización y dejación de armas. Entonces, podemos entrar ahora en detalles. Hay detalles que son polémicos, que son complejos, en los cuales uno puede tener discrepancias, pero mi primera valoración es que creo que es un gran acuerdo y que marca, digamos, un paso importantísimo hacia la paz. Camilo Granada. Yo estoy de acuerdo que obviamente este es un elemento histórico. Me parece importante lo que dice el doctor Uprimi de no perder de vista, otra vez como siempre se ha señalado, que esto es un acuerdo completo.
y que es un proceso de paz que tiene que tener todos sus elementos funcionando para que tenga realmente un chance, los colombianos tengamos un chance real de acceder a la paz. Si no hay procesos en materia de tierras y de recuperación de las áreas agrarias, no vamos a tener paz. Si no resolvemos el problema del narcotráfico, no vamos a tener paz. Si no resolvemos obviamente todo el tema de la participación política de aquellos que dicen tener una causa política que defender y la han defendido con las armas, no vamos a tener paz. Si no hay justicia y reparación, no vamos a tener paz, y obviamente si no hay dejación definitiva de las armas, no vamos a tener paz. Entonces, como el proceso ha sido tan largo, perdemos a veces de perspectiva el hecho de que esto debe ser un paquete completo, y que es el paquete completo lo que los colombianos deberemos analizar y estudiar. Respecto del punto específico de los civiles, lo está señalado claramente aquí, en el cual efectivamente, y lo señala el presidente de la República en su alocución, no solamente para los militares, sino para los civiles no combatientes que no hayan sido objeto de coacción o amenaza y hayan participado de manera determinante, podrán acudir al mismo Tribunal de Paz y de Justicia previsto en estos acuerdos, para efectivamente ser tratados con las mismas, con el mismo grado de severidad o con el mismo grado de lenidad. Si ese es el punto en el que algunos analistas consideran que podrían entrar estas personas que no son ni guerrilleros ni militares. Es que hay un punto incluso tan importante como lo siguiente, es que dice, las personas ni siquiera tendrán que declararse ser miembros de combatientes o miembros de la organización. O sea, no tienen que decirse rebeldes para poder ser cubiertos por los delitos de asonada rebelión y conexos, y que por lo tanto esas personas, yo podría pensar, son esas estructuras de apoyo y soporte político o logístico de las guerrillas, o incluso eventualmente los paramilitares podrán salir a decir, sí, yo quiero quedar libre de estos temas y ser amnistiado. Ellos son sujetos de amnistía si no se les comprueba ningún delito de los que están castigables, que no son amnistiables. Jaime, a mí. Yo quisiera más bien poner la discusión en contexto para los oyentes. Por lo siguiente, estamos hablando, según decía Rodrigo, de que es un avance grande, además porque los otros 4 puntos estaban cerrados o superados. No, yo tengo que decirle a los amables oyentes que van 45 o 46 ciclos de conversaciones, y no hay, salvo el de hoy, que se cerró y están diciendo que está firmado, los 75 puntos están firmados, es decir, hay acuerdos sobre el tema de paz, sobre el tema de justicia y víctimas, que el tema de desarrollo agrario no está cerrado, que el tema de drogas ilícitas no está cerrado, y que en el asunto, por demás, absolutamente relevante, toda vez que son el primer cartel de narcotráfico del mundo, de este delito transnacional, tampoco está cerrado el tema del tema de drogas, de narcotráfico con la FARC. Eso nos obliga a pensar de arrancada que si hay puntos pendientes, no están cerrados los temas. Segundo, al país hay que decirle exactamente que lo que hoy se conoció, a pesar de que lo consideren un avance, no es nada nuevo de lo que ya había trascendido a la opinión pública. Por ejemplo, el presidente ha dicho que las FARC van a reparar, pero nada más hace 24 horas escuchaba yo en una importante emisora nacional a un abogado español, cuyo nombre no recuerdo, Santiago de apellido, Santiago de nombre, diciendo de la manera más descarada, con una desfachatez que raya en lastima la dignidad de las mismas víctimas, que el Estado colombiano, es decir, el gobierno, le cobre de las fechorías de la FARC a los paramilitares, que son igual o más de criminales que los terroristas, son cucarachas del mismo calabazo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona que además es vocera autorizada a nivel internacional de la FARC, como este individuo, salga a decir algo y el gobierno no diga nada? ¿Qué ha dicho Santos hoy? Santos ha dicho en el discurso, que no lo alcancé a ver, sino a leer. Pero le digo una cosa, doctora Min, porque lo que usted está diciendo es lo que dijo el abogado Santiago, pero lo que hoy se sabe de reparación a lo que se compromete la guerrilla está firmado por la guerrilla. Correcto, pero es que no dice cómo, ni cuánto, ni dónde. No ha dicho dónde, ha dicho que en el momento en que lo estimen. Lean bien, porque yo me tomé el trabajo de leer buena parte de estos 75 puntos. Habla también el presidente nuevamente de la dejación de armas, cuando vamos a hablar de entrega real y efectiva de armas. No dicen nada absolutamente del tema de concentración, y dicen además
que no habrá cárcel efectiva. Eso es sencillamente la impunidad. Vamos a, nuevamente con lo que vivió el país con Pablo Escobar, a ver nuevas catedrales a lo largo y ancho del territorio nacional, pregunto yo quiero preguntarlo abiertamente, porque es que van a estar que en una granja vigilada por el INPEC que es la garantía suprema pues de que estos criminales de la peor laya van a estar bajo la absoluta ordenación y restricción de libertad del Estado. Entonces las cosas hay que decirlas para que el ciudadano de a pie lo entienda. Y hay una cosa que es incontrastable, Camilo. No son inventos del Centro Democrático. El 85%, el 80%, el 75% de los colombianos tienen una enorme incertidumbre frente a este proceso. Hoy veía yo en una emisora colega de ustedes importante en un medio que entre el 84 y el 85% de las personas encuestadas no creían en el acuerdo. Ahora, tengo Entonces hay mucha tela por cortar y al colombiano hay que hablarle con toda la verdad, Diana. Pero hay que decirle las cosas, las dos caras de la moneda. En esa verdad también tenemos que decirle a los oyentes, doctor Jaime Amin, que el punto de dejación de armas y de fin de conflicto no es este. Hoy estamos hablando de víctimas y de justicia. Ese otro punto. Pero es que el presidente Santos ha hablado de eso, perdón. No, en su discurso habló de dejación de armas. El jefe del Estado. Sí, pero no vamos a confundir a la gente. Aquí hay 5 puntos en esa agenda. Eso es un anuncio de que es dejación de armas. ¿Cómo ha sido en el pasado? Este punto no es el de la dejación de armas. Este es el punto de víctimas sobre el cual estamos debatiendo. 2, sí habrá cárcel, y quedó claro que va a haber cárcel con años de cárcel para quienes no confiesen la verdad. Claro, pero permítame que le diga una cosa, Diana. Todos los jefes de la FARC están sentenciados. Timochenko tiene sentencia por 850 años. ¿Qué van a confesar? Van a decir sencillamente sí, como lo dice el Tribunal de Justicia Transicional, somos responsables. Entonces, no van a... Y van a pagar entre 5 y 8 años si se acogen como pena propia a la la pregunta es, Angélica, ¿dónde van a pagar la cárcel? Porque los paramilitares, los que no están presos aquí, están estudiando inglés. Los que no dieron verdad, los que no repararon, efectivamente se llevaron. Para que no haya confusiones, porque lo que no es admisible es confundir al oyente. Será el tribunal el que establezca los sitios de reclusión, de restricción a la movilidad y a la libertad. Una vez ese guerrillero hable en un tiempo o en otro tiempo, es cuando se determinará. Si habló tardíamente, tendrá una privación, privación efectiva. Me voy a decir una cosa muy anecdótica con el permiso de Camilo para que enseguida hable. Me parece, no sé por qué, ver las manos aquí del régimen de los Castro y de Maduro y del difunto Chávez, porque me causó hilaridad leer en alguna parte del acuerdo de justicia que hablan de los comisionados y las comisionadas. Eso es el mundo, cada vez el mundo reconoce más los hombres y las mujeres. Pero no ha hablado Angélica, no ha hablado. Sí, pero Camilo quería decirle algo a Jaime. Un par de cosas, senador. Yo sí creo que efectivamente hay que ir por partes, y yo creo que este es un avance muy importante. Cuando se hizo el anuncio en septiembre, algunos dijeron, no, pero es que ese acuerdo es incompleto, hay que mirarlo en detalle. Ahora tenemos el acuerdo completo, y entonces se dice, no, pero es que el primero no está terminado, y no está hablándose de la dejación de las armas, ni la entrega de las armas, que son puntos adicionales. Yo sí creo que es importante que tengamos en mente siempre la totalidad del proceso, pero cuando vamos a discutir de un punto específico, pues miremos ese punto específico. Ahora bien, yo sí creo que efectivamente parte del proceso, que también será válido para los militares, es si los guerrilleros, miembros de las FARC ya condenados, reconocen esos hechos y los van a poder, eso va a permitir que esos delitos reconocidos y confesos, digamos, pasen al proceso de este Tribunal Especial de Paz. Si no lo hacen, pues se les aplicarán las penas a los cuales ya han sido condenados. Es que eso es lo que es importante. ¿Cuál pena crees tú que va a aceptar Timochenko? Yo se las voy a plantear de otra manera, pero le toca a Angélica para luego hacer unas preguntas aquí. Pues yo confieso que leyendo este rompecabezas, que es un andamiaje integral, complejo, que toca hacer gráfico de las 6 salas, la del esclarecimiento y demás, quedé sorprendida, digamos, por la integridad.
claramente es innovador, y tenía una gran duda sobre la participación política, si era permitida desde el principio, y tuve miedo, pero tengo ya la claridad, y es que no podrá haber participación política hasta que no se agote esta pena. Por ejemplo, la de Timochenko, que usted eso lo pone sí no de está tan ejemplo. claro, por lo menos después de que el fiscal abrió la boca a decir que incluso los que hayan pagado, los que estén condenados y en el momento pagando la pena impuesta por ese tribunal, podrán participar en política. Pero ahí sí, Diana, qué pena, entre la opinión está en del el artículo fiscal 36 y de ese el acuerdo. 36 tiene una redacción alarmante, Ahí está. efectivamente, Alarmante. pero más adelante, en todos los detalles sobre las sanciones propias, como se llama la de aquellos que digan toda la verdad rápidamente, tempranamente, voluntariamente e integral, queda la claridad que solo podrían participar política cuando se haya agotado el término de esa sanción. Por ejemplo, la de 5 a 8 años, que es la más liviana. Efectivamente, la redacción... De 2 a 5 es la más liviana. Efectivamente, la redacción del punto 36 es preocupante, pero al comprender que solo es posible cuando cumplan la pena, yo creo que estamos ante un acuerdo integral absolutamente valioso que sí permitirá dar un salto en la reconciliación. Asustar ahora con que es que la dejación que dijo el presidente, así lo hizo el M-19, y aquí están y le han cumplido al país 25 años. Dejación de armas no quiere decir quedárselas para usarlas. Quiere decir, por ejemplo, el M las fundió en unos lingotes que todos vimos en la Plaza de Bolívar y que no seguirán funcionando esas armas. Y dejación de armas fue también lo que se hizo en Irlanda del Norte. Digamos, la mayoría de los procesos, o muchos procesos de paz, por un tema de dignidad de las partes en disputa, no tienen entrega de armas, sino dejación de armas, para que la entrega de armas no sea una humillación de una de las partes frente a la otra, que sería como admitir una derrota, cuando la negociación de paz supone que no hubo victoria militar, sino negociación de paz. Entonces, yo creo que sobre el debate de dejación de armas, que es un debate que podemos hacer en otra oportunidad, yo creo que hay una dejación de armas inaceptable, que sería que las FARC dejan las armas debajo de la cama y las pueden retomar Exacto. cuando quieran. Eso la sociedad colombiana no lo admite. Pero una dejación de armas, que es la inhabilitación de las armas verificada por un mecanismo de verificación, yo creo que es un procedimiento enteramente admisible. Sí. No, pues ya podemos entrar en puntos de detalle del acuerdo, que es complejo. Sí, yo sé que es complejo, y son 65 páginas que hemos estado tratando todos seguramente juiciosamente de leer esta tarde desde que se hicieron públicos, para tratar de asimilarlos y aportar en esto. Quiero leer simplemente muy rápidamente el punto 36 que hace mención, en el que se ha centrado el debate. Dice: la imposición de cualquier sanción por el sistema, no voy a repetir la sigla, no inhabilitará para la participación política, ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, contrario a lo que es la norma hoy en día, una sanción penal no limita los derechos políticos del individuo. Y pues otra vez tenemos que volver a mirar el acuerdo como un todo. No podemos decir que es que lo más importante es que las FARC dejen de matar gente y defiendan sus ideas con palabras y no con armas, pero decirles: ustedes tienen que reconocer sus delitos, pero al mismo tiempo significa que no pueden participar en política. O sea, digamos, si partimos de la base que queremos que participen en política y dejen de echar bala, pues, y que han cometido unos delitos, pues esa confesión de los delitos no puede pasar por la inhabilidad de participar en política, porque entonces se vuelve nulo el proceso. Nos estamos mordiendo la cola. Tengo el complemento. Ese 36 que a mí también me asustó. Lo que me dicen acá es que el 36 con el establece 60. que las condenas no los inhabilitan para participar en política, no que van a participar mientras cumplan la condena. Exacto. ¿Cómo va a ser exactamente la participación en política? Está por acordarse. Esto no es nada claro. Y parece si una persona no queda inhabilitada para participar en política, pues puede participar en política. El 60 lo aclara. No, es que son, digamos, son dos temas distintos. Por ejemplo, si hoy a mí me condenan penalmente por hurto, yo ya no puedo ser congresista,
Porque pero mientras cumplo la pena. Después de por vida yo no puedo ser senador o representante, porque una de las inhabilidades para ser senador o representante es haber sido condenado por un delito que amerite cárcel y que no sea delito político o culposo. Y entonces, como se excluye la conexidad, los delitos, los crímenes graves, esos se excluyen de la conexidad y no son delitos políticos, entonces se podría pensar que como no son delitos políticos, entonces esas personas no pueden participar en política. Lo que dice ese numeral es no. Las penas impuestas no van a inhabilitar para participar en política. ¿Cuándo va a empezar a participar en política? Es un tema que se tiene que definir. Eso es lo que no se ha definido. Si es cuando hayan pagado los 5, los 2 o los 4 o los 5. Pero ya tengo la respuesta, Diana. Ese 36 se complementa con el numeral 60. Y el 60 tiene 5 o 6 párrafos. Está en la página 39 y 40. Y es el complemento. Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe. Cuando leí eso también pareció sorprendente, de las restricciones ordenadas por el tribunal. Continúa, el artículo es larguísimo. ¿Qué quiere decir? Usted no puede ser alcalde o congresista mientras esté bajo el monitoreo de la restricción de la libertad. Pero ¿por qué no le explicamos a los amables oyentes rápidamente que es que cómo se va a integrar el tribunal? Es que eso todavía no se sabe. Pero eso es parte del debate. Claro que se sabe. No está determinado. Lo que ha quedado claro acá. Claro que se sabe cómo va a estar integrado el tribunal. Un momentico, doctora. Los 6 magistrados extranjeros tendrán 3, máximo 3. 3, 4, 5. Ponle el número que sea. Administrarán justicia en nombre de todos los colombianos y los escogerán las FARC. No. En consonancia con el gobierno. No, perdón. El acuerdo ha dicho lo contrario, doctora. El acuerdo precisamente hoy ha dicho lo contrario. Si eso fuera así, yo personalmente sería el primer enemigo del acuerdo. Yo no aceptaría un tribunal nombrado por el gobierno ni nombrado por las FARC. Lo que se han dicho es que las FARC y el gobierno acordarán un mecanismo para establecer la selección de los magistrados del tribunal de manera que le dé confianza a todos los colombianos. Está diciendo lo mismo. Un mecanismo para elegir. Camilo, le pido por favor si lee la parte para elegir no es elegir. A ver, no. Termine. Yo puedo, senador, usted y yo acordamos. ¿Cómo se elige? Espera, usted y yo acordamos que el secretario general de Naciones Unidas se elija. Ok. ¿Usted y yo elegimos? Sí. No. No, perdón, pero O sea, usted ponemos el procedimiento. Pero fijamos las reglas. Usted y yo pero contéstame, fijamos las reglas. De postulación. Claro que las fijamos. Claro, usted claro y yo, que la fijamos. pero senador, usted y yo acordamos que el secretario general de las Naciones Unidas se elija. ¿Eso no le da garantía a los colombianos? Que se elija, pero si dos partes están acordando cómo se elige, un tercero no están eligiendo. Mire. Están delegando la decisión Página 15. Con un procedimiento. No, senador. Con una forma. Senador, claro, con unos límites. Por con favor, un detalle. doctor Camilo Granada, Página me 15. lee por favor el párrafo que se lo lee a los oyentes. Proceso de escogencia. La comisión estará conformada por 11 comisionados y comisionadas. No, pero eso es para la Comisión de la Verdad. Sí, es para la Comisión de la decimos Verdad. es para el tribunal. Para el tribunal Los no se ha magistrados definido. para el tribunal, que no se ha definido, pero que aclara la comunicación de hoy, que no serán elegidos por la mesa Entonces yo de pregunto, negociaciones. ¿está cerrado o no está cerrado el punto de justicia? No, ese punto no está cerrado, pero ese aspecto. Pero es que dicen que está cerrado. Entonces no está cerrado el punto porque no sabemos todavía cómo está conformado el tribunal. El tema, senador, si uno quiere... Estamos hablando de un sistema de transición nuevo. Usted hizo una Déjele algo al Congreso. Usted hizo una pregunta que la voy a responder. Sí. Nada está cerrado hasta que se firme el acuerdo definitivo. Esas son las reglas. Ese fue el tiro en el pie que se dio Santos, claro. No, es lo que Hacer unas preguntas concretas Así en se este negoció punto. la paz en Irlanda del Norte. Entonces, Quiero, en opinión es de una ustedes y de todos los panelistas, ¿cuál es el gana de este acuerdo fundamental para ustedes? Angélica Lozano. Es integral, genuinamente Para usted es la convoca integralidad. a todos los colombianos sin importar la ideología, color y desde el rincón en que participaron. Genera unos mecanismos de incentivos, pero también de coerción. El que se quiera quedar callado y pasar de agache lleva caro y lleva con cárcel. Y apunta genuinamente a la construcción de memoria, y la no repetición no es carreta, la no repetición se llama inversión social en los territorios. No para los 10.000 de las FARC, para los 15 millones de colombianos abandonados, porque si firmamos esto y seguimos manteniendo un país desigual, el 12º país más desigual del mundo, surgirá otro nombre con otro grupo igual de armado y peligroso. ¿Qué gana el país con este acuerdo, Jaime Amín? No, yo creo que
res non verba, habrá que ver cuáles son los hechos. Aquí se están hablando de unas materialidades que las están presentando como si ya fuesen hechos cumplidos. Le voy a poner un ejemplo, Diana. En los 64 páginas solamente aparece una sola vez la palabra indemnización. Estamos hablando de víctimas. Y otra cosa, hablando de la reparación del daño y de la, digamos, de lo que se le tiene que entregar a la víctima como reparación, dice, deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible. Cuando sea posible, ¿cuál es el plazo de eso? ¿Cuáles son las condiciones de eso? ¿Cuáles son las garantías de eso para las víctimas? Es muy gaseoso. Y una cosa, perdón, termino con esto, una cosa muy grave que siempre lo hemos denunciado, se está homologando al soldado y al policía, la fuerza legítima del Estado. Jaime, pero yo sí le tengo que decir una cosa, y eso sí no me lo puedo permitir, porque usted oye que el presidente dice lo contrario y usted insiste en decir que el presidente acaba de decir y el país lo acaba de oír, y en eso tengo que ser clara, que no son equiparables los militares a los guerrilleros. Santos dice una cosa y hace otra. Eso ya es una opinión, pero lo que usted no puede decirle a los oyentes es que el acuerdo los equipara. Le hace el maestro Zuna con la... No, porque por primera vez... ayer con la caricatura de Gramalote. Esa es una opinión muy respetable de su parte, pero lo que porque dice que Gramalote ya está listo. Lo que yo sí no puedo permitirle a usted es que usted diga que Santos acaba de decir una cosa que no dijo. No, usted puede decir que su opinión es que Santos miente. Porque además me parece que estos tres importantes y respetables panelistas tienen una opinión contraria a la mía. No, pero una cosa, perdóneme y se lo aclaro. Una cosa es que usted opine que Santos miente. No, esa es mi interpretación. Y otra cosa es que usted diga que el presidente acaba de decir una cosa que no dijo. Y si hay una claridad muy grande para los militares acá, y quizá la noticia más grande de ese discurso, y es que acaba de decir el presidente de la República que ellos podrán pedir revisión de sentencias, que no son equiparables, que tendrán un régimen especial. Yo creo que es fácil saldar en parte este debate. Quiero volver a la pregunta de Diana en un instante, pero el punto 34 del acuerdo es clarísimo en ese sentido. Dice, el tratamiento de justicia para los integrantes de las FARC-EP, para los agentes del Estado y para otros actores que hayan participado en el conflicto, ya sea como combatientes o como no combatientes, cuando hayan cometido delitos, puede ser diferente, pero deberá ser equilibrado y equitativo. Eso es la parte fundamental, es que no se está equiparando a la fuerza pública, y yo creo que esto hay que mirarlo de los dos lados de la moneda, porque es que ahorita estamos viendo precisamente que hay dos lados de las casas, es que hay una justicia que es demasiado suave, demasiado laxa para los guerrilleros y demasiado dura para los militares y para quienes han portado el uniforme y las armas en defensa de la democracia y de los colombianos. Entonces, ahora resulta que efectivamente lo que hay que hacer es evitar esa injusticia, pero también eso resulta malo porque es equivalente o poner en el mismo pie de igualdad a militares con guerrilleros, y eso no es cierto. El sistema debe ser distinto, como lo señala el acuerdo, pero debe darle también la oportunidad a los militares que hoy en día están purgando penas de cárcel severas por delitos cometidos en el marco del conflicto, a que ellos también se acojan, como el señor Timochenko, a una pena alternativa, confiesen y puedan salir adelante y puedan recobrar la libertad en el marco de un proceso de paz que nos debe involucrar a todos los colombianos y no solamente a los 10.000 de combatientes de las FARC. Es que ese es el punto en el cual yo sí creo que es fundamental y eso es, para volver a la pregunta de Diana, es el punto que a mí me parece más importante, y en eso coincido con la representante Lozano, es que lo importante de este acuerdo es que es un acuerdo que permite precisamente que todos, más allá y no solamente el problema de las FARC, el problema no es resolver el problema judicial a las FARC, es poner un esquema de justicia que permita resolver de una vez y para siempre los conflictos que llevamos 50 años desarrollando los colombianos y la cantidad de muertos, victimarios y víctimas que hemos transcurrido en estos 50 años a lo largo de este país, y poder tratar de verdad de darle voltearle la página definitivamente a este proceso. Rodrigo, le voy a preguntar ahora al revés. ¿Qué sapo se traga usted o qué sapo cree que se tragan los colombianos con este acuerdo? No, pero déjeme, vamos a responder la otra. Primero, una aclaración al senador Samín. El acuerdo trae más de 60 veces, lo acabo de verificar, la palabra reparación. 85, voy contando con control de cambios aquí. La noción de indemnización es la noción más pobre de reparación. Es una noción totalmente abandonada en el derecho, digamos, totalmente considerada
limitadísima en el derecho internacional de los derechos humanos, para la cual la noción de indemnización o compensación económica solo es una patica de la reparación. La reparación incluye una cantidad de otras medidas de restitución, medidas de satisfacción, medidas simbólicas, y el acuerdo incluye una cantidad de medidas de reparación. Y si a mí me preguntan cuál es la gran cosa de este acuerdo, de esta parte de este acuerdo, es que es un acuerdo centrado más en las víctimas que en los victimarios. Claro, tiene que haber una seguridad jurídica para los victimarios, tanto del Estado como de los insurgentes, que el acuerdo no iguala. El acuerdo establece, por ejemplo, que la acción de los agentes de Estado está amparada por el principio de legalidad, por la presunción de legalidad, lo cual obviamente no se aplica a la guerrilla, y por eso la guerrilla tiene que tener amnistía y los militares no. Los militares no tienen que tener amnistía por combatir, los guerrilleros sí. Por eso establece un tratamiento diferenciado, pero como se dijo, un tratamiento que busca ser equilibrado. Lo segundo es que es un acuerdo que busca cerrar jurídicamente el conflicto armado colombiano, es decir, establecer un sistema que trate de mirar todos los aspectos en función de las víctimas y darle seguridad a los desmovilizados y también a los agentes estatales para que podamos salir de este conflicto armado. Entonces, esa integralidad del acuerdo creo que es una enorme cosa. ¿Qué sapos frente a esa pregunta? Yo creo que lo que hay que pensar es que esto nos obliga a reconceptualizar qué es la justicia que buscamos para cerrar un conflicto armado. Porque es que a veces se trata de juzgar la justicia para cerrar un conflicto armado como si se estuviera juzgando un caso aislado de criminalidad común. No, estamos cerrando un conflicto armado. Y yo creo que más que un sapo lo que tenemos es que repensar cuál es la justicia que queremos para cerrar un conflicto armado, que es el desafío que nos pone este acuerdo. Usted mencionaba ahorita un tema, y es el cierre definitivo de estos procesos, que ha sido como una constante preocupación en todos los procesos. Y es que nunca hay un proceso que haya tenido un cierre de verdad, que terminan abriéndose en algún momento. Y hoy, cuando Humberto de la Calle decía, le hemos cumplido a la comunidad internacional, podemos decir que así es, que este acuerdo tiene las garantías suficientes para que no queden patas sueltas que puedan ser reabiertas posteriormente, Rodrigo. Sí, mira, yo creo que hay un tema jurídico y político. Y ahí invito al senador y al Centro Democrático, digamos, a la búsqueda de un acuerdo por la paz. En eso yo he estado de acuerdo en parte con el Centro Democrático, que tiene que también haber un pacto político por la paz. Si logramos que ese acuerdo, con todas sus debilidades, porque siempre un acuerdo de justicia tradicional es imperfecto, es justicia imperfecta por definición, y hay cosas que le pueden a uno gustar o no, pero yo creo que esta es la justicia que podemos lograr para cerrar el conflicto armado. Si logramos darle a eso legitimidad política, yo creo que este acuerdo es compatible con el derecho internacional. Lo que le falta es que le logremos dar legitimidad política. Si le logramos dar legitimidad política a este acuerdo, yo creo que cerramos jurídica y políticamente el conflicto armado. El mejor ejemplo de eso, y con eso termino esta intervención, es el caso de Sudáfrica. El acuerdo de Sudáfrica es súper controversial. O sea, le dan, y aquí mucha gente que critica este acuerdo enaltece a Mandela, pero allá les daban amnistía pura y amnistía condicionada por crímenes atroces al que confesara. Nada, salía tranquilito para su casa. ¿Qué fue lo que hizo que ese acuerdo hoy sea intocado? La legitimidad social. La legitimidad social y política que logró ese acuerdo. Yo creo que el desafío ahorita es tratar de darle a este acuerdo el máximo de legitimidad política, explicando que eso es lo que se puede lograr y que lo que se logró en términos de procesos comparados es enorme. Es enorme. A mí que me muestren un proceso de paz en el mundo que haya logrado un mejor acuerdo sobre justicia que este. Yo le preguntaría al doctor Jaime Amín, ¿de qué manera se sentiría el Centro Democrático tranquilo con este acuerdo? Si, por ejemplo, dijera el monto de reparación que la guerrilla daría económicamente, o con unas penas más altas. No, mire, los tres sapos, hablando de sapos, Diana, que Santos y de la Calle y Jaramillo han intentado meterle a los colombianos, y que afortunadamente el colombiano de pie, como lo registran todas las encuestas, todas, entre el 70 y el 80%, son de incertidumbre y de rechazo. Primero, impunidad. Eso significa no cárcel. Disfrácenlo como quieran, pongan a la mona que se vista de esa. Perdón, usted no cree en la justicia transicional. Perdón, Diana. Perdón, porque es que esto también es una mesa desigual. Me parece que los panelistas son excelentes, pero también esos amables oyentes tienen que escuchar la otra opinión, que
me siento entre ese 80% de los colombianos que mira con escepticismo el proceso de paz. Entonces, el tema de la cárcel, es que el tema de la sanción punitiva del Estado tiene que existir de alguna manera frente a la dimensión de los crímenes de los cuales se les acusa a estos tipos. Primero. Segundo, la elegibilidad política, que no es un tema de este acuerdo, sí es verdad, pero que está sobre la mesa de La Habana. Y tercero, el tema de la reparación. Entonces yo le quiero decir algo. El tema aquí no es tanto la FARC, que tengan o no cárcel. Quieren hablar de justicia transicional. Listo, las víctimas en primer lugar. Pero ¿cómo se sentiría una víctima del Estado? Les pongo un ejemplo. Mi tío Alfredo estuvo secuestrado por la FARC, como tantos y miles de colombianos. ¿Qué escuchará mi tío, que es un hombre ya de 80 y tantos años hoy, cuando dice el acuerdo que deberá repararse el daño causado cuando sea posible? ¿Qué le significa eso a una víctima de carne y hueso en Colombia? Esas palabras, ¿qué mensaje le transmiten esas palabras? Le pregunto al doctor Uprimni, ¿le transmiten certeza? ¿Le transmiten seguridad? ¿Le transmiten además, digamos, la condición de franqueza, de sinceridad? Es decir, ¿cómo no se repite esto? ¿Cómo pensar que no se puede repetir y que en el fondo se le debe dar un marco de seguridad a las víctimas? Esto es por las víctimas, perfecto. Entonces démosle un marco de seguridad, de dignidad, de firmeza, que no aparece aquí, Diana. Esas son las cosas que, repito, pueden ponerla de la manera que quieran. Pero yo, escuchando una voz tan calificada como la del doctor Rodrigo, sí, que se están poniendo dos partes de acuerdo para cómo va a funcionar un tribunal especial para la paz, una jurisdicción para la paz. Luego, cuando se designe ese tribunal y esté en funciones, tiene que hacerlo de acuerdo al marco, que bien dice Rodrigo, que acuerden las partes. Entonces yo estoy diciendo allí, ese es un tribunal que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los jueces extranjeros, que va a tener 3, 4, 5, el número es indistinto, serán jueces sesgados por ese tema un poco europeizado de la idealización de un proceso de paz que para los colombianos tiene una condición sui generis. Yo creo que todos los colombianos estamos esperando que sean jueces absolutamente independientes e idóneos. Eso lo esperamos, pero seguramente no será fácil, Diana, no será fácil. Me llamó la atención en el documento que no hay alusión al Código Penal colombiano, de modo que todo está orientado a ese bloque de constitucionalidad del que Rodrigo es profesor, a todas las normas internacionales sobre derecho internacional humanitario, sobre penal internacional para estos porque tiempos. Aquí se está creando una jurisdicción especial absolutamente nueva, ni siquiera o hay alguna que pueda ser comparable. No, se crea una Totalmente jurisdicción nueva. especial prevalente y por eso requiere reforma constitucional. Y temporal. Es temporal, 3 años. Pero hay una sala que 3 sí años será es permanente. la comisión de la verdad. Es temporal, pero va a durar muchos años. Digamos, no le ponen el término de temporalidad, pero digamos, se supone que es una jurisdicción para cerrar el conflicto armado y entonces, claro que plantea temas complejos de técnica jurídica. Frente a lo que plantea Angélica, sí, todo esto se ha hecho frente al derecho internacional como marco de referencia, pero en el entendido de que todos los crímenes internacionales en Colombia son crímenes en el derecho interno, entonces que no se viola ningún principio de legalidad. A nadie se le va a condenar o a juzgar por algo que no era delito en el derecho colombiano, sino que si se quiere acoger o si recibe las penas más benignas de esta jurisdicción especial para la paz, entonces se hace conforme al derecho internacional. Yo quiero agregar algo sobre el último punto del senador Amin, sobre la calidad de los magistrados. Que sean internacionales o extranjeros, una parte de ellos no quiere decir una cesión de la dignidad o comprensión del conflicto a una visión europea proizquierda, que además usted era no un lo tribunal mencionó. de cierre. Además era un tribunal de cierre frente al cual sus decisiones eran inapelables. Pero este tribunal y esto de perfil y garantías, América Latina y el mundo entero lamentablemente han vivido también conflictos y hay experiencias genuinas, positivas, incluso cerquita, desde Perú,
Cono Sur y por supuesto conflictos ya de otras latitudes, sociedades, Aquí lenguas. nunca hubo una dictadura, Angélica. Las comparaciones no son pertinentes en ese aspecto. Y también ha habido comisiones, pero no son el uribismo no son pertinentes las comparaciones de las dictaduras del Cono Sur y las guerrillas que allá surgieron con el sistema democrático colombiano. Estoy comparando las comisiones o tribunales de verdad y de justicia de estos países. O sea, en Perú los que investigaron a Fujimori con componente internacional no eran marcianos, lo mismo los que operaron en Sudáfrica, combinaron en mayor o menor medida participación extranjera, pero no, yo creo, y con todo el respeto por el disenso y las válidas críticas a este proceso de paz, que meter miedo a la ciudadanía con que pueda haber una injerencia extranjera, no sé qué, no, habrá el perfil de unos magistrados y unas exigencias y unos requisitos. A ver, yo en este punto creo que otra vez que hay que seguir separando estos procesos y hay que entender que otra vez este es un proceso de justicia transicional en el cual efectivamente pues hay cierto grado de impunidad, seguramente. Impunidad que ya prevalece en Colombia. Creo que es clarísimo, porque llevamos 50 años en guerra y pues lo que hay es cantidad de víctimas que ninguna ha sido resuelto su situación, no ha conocido la verdad, no le han prometido no repetición, no ha sido reparado ni siquiera con una solicitud de perdón, menos aún pues pensar en una indemnización pecuniaria. Entonces yo sí creo que hay que mirar esto en el contexto de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Ahora, claro, dudas subsistirán. Yo creo que así como uno puede pensar que hay un prejuicio por parte de los jueces internacionales en favor de la izquierda, de la guerrilla o de este proceso de paz, podría ser todo lo contrario y podrían ser personas que vienen de visiones muy estrictas de la Corte Penal Internacional y de la necesidad de establecer sanciones reales a toda conducta que viole esos principios. Entonces, cualquiera de las dos es posible. Lo único que es claro es que no lo sabemos. Entonces, pues yo sí creo que prejuzgar desde ya, antes de que se conozca quiénes son los integrantes de la comisión, pues termina siendo una cosa que genera miedo y que genera debates innecesarios porque estamos haciendo una especulación sobre hipótesis que no podemos verificar por ahora. Quiero recordarle a los oyentes, hoy no vamos con boletín porque además tenemos que entregar un poco antes por compromisos comerciales, que estamos esta semana con numeral personaje hora 20. Nuestros oyentes a través de Twitter escogen al personaje en Colombia y al personaje en el mundo. Y lo mismo hacen nuestros panelistas. Ya ayer escuchamos a nuestros panelistas escoger algunos, ahora el turno es para ustedes escoger al personaje del año en Colombia, argumentar por qué es el personaje del año, así como al personaje internacional del año. No sé quién se quiere lanzar al agua de primero. Senador Amin, por favor, ¿cuál es el personaje del año? Con la paz incierta. La paz incierta. La paz incierta. Personaje del año, la paz incierta. Personaje Entonces, internacional. Entonces, para mí, el personaje del año es la certidumbre de la paz. Bueno, me están, pero ¿saben qué? Es que no les puedo permitir, me toca darles, tiene que ser personaje de carne y hueso. Yo le tengo uno. A ver, como todos hemos nombrado y en la prensa se ha destacado el rol de la Calle y de Sergio, detrás hay decenas de personas anónimas, no famosas, que han tejido durante estos 3 años cada puntico que está aquí y que está haciendo posible el proceso de paz. Conozco algunas, han tenido bebés, a otros señores creo que les ha fallado hasta el matrimonio, y esos 3 años de entrega a este Regáleme país. un nombre, Angélica Lozano. Pues es que ahí sí toca poner a De la Calle de Jaramillo, porque no puedo revelar uno de los fuentes. dos, el personaje De la Calle. De la Calle, Humberto. Listo, personaje internacional. Para mí el Papa Francisco. Papa Francisco. ¿Y el nacional? Sí, paz incierta, pero no. No, la paz incierta, yo. ¿No tiene nacional entonces? No. Ok. ¿Internacional, Angélica, tiene? Ay Dios, me corcha. Bueno, Camilo Granada, Yo voy diciendo los le míos. voy dejando pensar. Vámonos con los nacionales primero. Yo voy a hacer uno pues que es muy poco original, porque efectivamente lo han dicho todos,
Creo que Humberto de la Calle ha demostrado unas calidades de liderazgo y de paciencia y de abnegación para sacar adelante este proceso que hoy, este año, ha fructificado, que se amerita todos los reconocimientos, independientemente de que uno pueda estar en algunos puntos en desacuerdo con lo que se está negociando o no, pero creo que nadie puede negar el aporte al liderazgo y al proceso de paz. Mi internacional, en cambio, es muy negativo. Es el señor Donald Trump. Yo creo que Donald Trump. Para mí es un antipersonaje. Sí, un antipersonaje. Creo que es la versión más nefasta de la respuesta caricaturesca a las amenazas que el mundo vive hoy en día, de terrorismo, y que es la peor de las soluciones posibles, y la está encarnando él. Rodrigo Primi, su personaje nacional. No, el personaje nacional entonces sería Sergio de la Calle. Porque me queda muy difícil escoger entre los dos, porque creo que los dos se han complementado muy bien y han creado un personaje conjunto. Pueden salirse del tema de paz, pueden pensar en fútbol, pueden pensar en arte, pueden pues pensar en Santa Fe. pueden pensar. Santa Fe no es una persona. Tendría que escoger a es un pueblo, van a decir. Tendría que escoger a un futbolista. Tampoco es un pueblo, Rodrigo. Es Omar Pérez. Entonces, Omar Pérez es el personaje de Rodrigo Primi, me parece muy bien. ¿Me escoge su internacional? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Camilo. El personaje negativo y riesgosísimo para la paz mundial y para la democracia mundial, Donald Trump. O sea, Estados Unidos tiene cosas maravillosas y admirables, pero creo que Donald Trump encarna lo peor de Estados Unidos y lo peor del populismo que se monta sobre los miedos de la gente. Jaime, Papa Francisco, personaje internacional. Sí, sin duda. Hay que hacerle caso a la encíclica, ¿no? Una relevancia importante, Laudato Si. incluso desde el punto de vista político. ¿Tenemos algún personaje nacional? Puede ser del Congreso, puede ser de las artes, puede ser del Caribe, puede ser un personaje que lo haya conmovido durante este periodo, este año. No, realmente no. Yo sigo insistiendo que, aunque a veces no les guste escuchar, digamos, las preocupaciones que tenemos frente a este proceso que ojalá se redireccione y pueda llegar a un buen puerto. La paz es incierta y como la están vendiendo, yo creo que no nos está generando la seguridad y la certidumbre que necesitamos los colombianos. Yo tengo otro, se me ocurrió, es nacional, pero el 2015 fue el año de la igualdad en el mundo. Desde Estados Unidos hasta Irlanda se aprobó el matrimonio igualitario, cabeza, adopción. brazos, ojos, es una persona, no es un concepto, no es un principio. Liberémonos del caudillismo, personas. No. Por eso hemos caído en tanto lío. A ver, este ejercicio para que se preparen nuestros oyentes y nuestros panelistas consiste en escoger al personaje Hora 20 del 2015. Lo vamos a hacer a través de todos nuestros oyentes trinando en numeral personaje Hora 20. A través de nuestros panelistas, al final de cada debate durante esta semana, tendremos al finalizar 20 personajes nacionales y 20 internacionales. Los someteremos luego a una encuesta a través de Twitter para escoger el personaje Hora 20. Gracias a nuestros oyentes, gracias a nuestros panelistas. Un poco más temprano hoy tenemos compromisos colombianos comerciales con Lulú, así que me toca entregarle el programa para que puedan empezar los compañeros del alargue.